no se lo perdieron demasiado. Exacto. ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo con el desabasto de agua en el mundo. La verdad es que está terrible, específicamente en nuestro país. Es un tema que no solo debería de preocuparnos muchísimo, sino de ocuparnos a todos, a nosotros como consumidores, pues a cuidarla lo más posible. Hay muy poca conciencia del cuidado del agua, y a los gobiernos, pues para garantizar que no llegue la hora cero en las ciudades, que es lo que está viviendo en estos momentos pues Monterrey, donde hay tandeos de agua y la disponibilidad es muy, pero muy baja. La Organización Mundial de la Salud proyecta que en el 2025 la mitad de la población del mundo va a vivir en zonas con escasez de agua. Solamente en México, según datos del portal de Serendipia, el 42.1% de los acuíferos y el 13.7% de las cuencas ya no tienen agua, ya no hay. Además, la mayoría de los estados del norte del país, especialmente, pues presentan estrés hídrico. La situación está, la verdad es que crítica, y sobre este tema y vía Zoom está José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua, exsecretario de Medio Ambiente y extitular de la Profepa. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo. Al contrario. Oye, ¿qué tema La verdad es que lo veíamos como muy, muy lejano, pensábamos que era algo que pasaba en ciertas colonias, pero está cada vez más delicado el tema y cada vez más la gente afectada, José Luis. Indudablemente, ¿no? Yo creo que las advertencias de muchos años ya sobre el fenómeno del cambio climático, que todavía hay algunos gobiernos, algunos líderes que se niegan a aceptarlo de forma verdaderamente absurda, increíble, pues uno de los primeros efectos o más fuertes, digamos, del cambio climático es el tema del abastecimiento de agua. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viviendo, ¿no? 2021 fue uno de los años más secos en todos los registros históricos de sequía y lógicamente la sequía del año pasado pues es en gran medida lo que nos está afectando en este año, que no hemos tenido en el norte del país las lluvias suficientes, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional lleva un protocolo que se conoce como el Monitor de Sequía de Norteamérica, en coordinación con Estados Unidos y Canadá, y de ahí, del informe que dan a finales del mes pasado, la Conagua ha declarado emergencia nacional. Entonces, estamos por emergencia nacional por sequía. Estamos ante una situación verdaderamente grave que debe de llamar a las autoridades en los tres órdenes, a la sociedad en general, a cambiar el paradigma en cuanto al uso del agua. Ahora, la sociedad se ha tardado en entender, pero ¿el gobierno se tardó en actuar, José Luis? Definitivamente, porque mira, los temas de agua, en la que llevamos ya muchos años viendo la crisis que se nos viene, obliga a varias acciones, ¿no? Primero, una visión de más largo plazo. Necesitamos una agenda siempre viendo por lo menos 30 años adelante. ¿Por qué? Porque estos problemas no se van a resolver en un trienio o en un solo sexenio, sino que requiere una hoja de ruta con claridad, con visión de cuenca, de muchas acciones en materia de obra, en materia de administración del agua, en materia de cultura del agua, de conciencia del uso del agua, etcétera, que nos lleven a la más alta eficiencia en el uso del agua, tanto a nivel público urbano, a nivel doméstico, primero, a nivel público urbano en los organismos operadores municipales, industrial y sobre todo agrícola. Somos un país de uso extensivo del agua en el uso agrícola, digamos en demasía, ¿no? De los distintos usos del agua en México, más del 70% del uso del agua dulce disponible, tanto subterránea como superficial, es para el riego agrícola. Yo te podría poner el ejemplo de Francia, que tiene más alta productividad, pero usa el 40% más o menos en el uso agrícola, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que seguimos con esas prácticas ancestrales de inundación de parcela, riego por gravedad, cuando deberíamos de ir a la más alta tecnificación de riego. José Luis, muy buenos días. Daniel López Casarín. Uno de los temas que también tú que hablabas a futuro de esta situación, siempre se ha tenido por parte de gobiernos, no solamente estoy hablando de México, sino de estas ideologías y de estas tecnologías en las cuales desalinizar el agua va a ser la solución.
Sin embargo, pues no estamos ahí, ni parece que vaya a ser realmente la solución, ¿no? Bueno, la desalinización desde el punto de vista tecnológico, pues es un proceso totalmente superado, Daniel. Es decir, la desalinización es ya un recurso para potabilizar agua de mar y usarla directamente, ¿no? Pero sigue siendo un procedimiento muy costoso debido a los procesos, a la enorme energía que requieres para la ultrafiltración del agua del mar e ir separando los altos contenidos de sal. Muchas ciudades en Arabia, sobre todo, pues prácticamente están suministrando abasteciéndose, de agua de mar a través de grandes desalinizadoras. La desalación tiene, digamos, justificación cuando estás relativamente cerca, ¿no?, del mar, y también cuando construyes, junto con la planta desalinizadora, grandes plantas fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía eléctrica que requieres para la ultrafiltración, para la ósmosis inversa, que son los procesos de desalinización, son muy altas y muy caras, ¿no? Pero el problema no está tanto en que a futuro sí vamos a poder echar mano de la desalinización, sin lugar a dudas, ¿no? Sobre todo en ciudades que están, digamos, en los litorales, ¿no? Pero el problema de perder el agua dulce disponible, tanto en acuíferos como en agua superficial, es la pérdida de los ecosistemas. Es decir, el efecto del cambio climático sobre el efecto del agua es fundamentalmente porque pierde los ecosistemas. Entonces, ese ciclo vital del agua que conocimos desde niños en la escuela, pues se rompe, y entonces no solamente la falta del abastecimiento, sino la pérdida en general de los ecosistemas asociados al acuífero, al arroyo, a la laguna, etcétera, ¿no? José Luis, muy buenos días. Te saluda Jimmy Sirvent. Creo que también este problema viene por la subida de temperaturas, ¿no? También tendríamos que enfocarnos en bajar la temperatura del mundo, ¿no? Para que el calentamiento global pues, se detuviera y el agua no escaseara, que no hubiera las sequías que están habiendo en estos momentos. Indudablemente, ¿no? Como mencionamos hace un momento, el efecto del cambio climático, donde todavía hay escépticos, que es increíble, ¿no? Cuando todo el avance científico demuestra que es un fenómeno que nos va a llevar a problemas verdaderamente inmanejables, ¿no? Entonces, hay todo un programa a través de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas para, en un esfuerzo global, en acuerdos que se toman realmente entre todos los gobiernos del mundo, hagamos lo necesario, primero, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 equivalente, ¿no? Y segundo, para incorporar en la más alta medida posible el uso de energías renovables, ¿no? Y aquí es muy lamentable la actitud de algunos gobiernos. Pongamos, por ejemplo, el gobierno de Trump anterior en los Estados Unidos, ahora el gobierno de López Obrador en México, que solamente no creen en el cambio climático, sino que hacen exactamente lo contrario desde el punto de vista energético para reducir emisiones, ¿no? Sí. Recordarás que México, en los acuerdos de París, se comprometió, a la reducción de emisiones con metas muy concretas, ¿no? Y a la incorporación de renovables hacia el 24, también concretas. O sea, en el 2024 México debe de cubrir la generación de energía eléctrica con el 35% de energías renovables. Todo lo que está haciendo actualmente la Secretaría de Energía va en sentido contrario, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible, frente a un fenómeno tan grave, que es lo que está ocasionando estos fenómenos extremos de sequías y por el otro lado de huracanes muy violentos, que en lugar de tomar las acciones, primero que son compromisos internacionales, segundo que es la lógica, la intuitiva que debería tomar cualquier gobierno, y hagan exactamente lo contrario y vayan a la petrolización, a la carbonización y al uso de combustibles fósiles cuando la tendencia es al revés? Sí, ahí presumiendo una refinería. Por ejemplo, aquí en el chat están diciendo, están muy preocupados, pero no hacen nada contra las industrias que utilizan y se acaban el agua, como la industria refresquera. ¿Qué les podrías decir sobre esto, José Luis? Mira, indudablemente que se debe de exigir a la industria pues, la máxima eficiencia posible, pero yo creo que se ha creado aquí un mito, ¿no? Simplemente te doy los números globales. En México, más del 70%, números redondos, 75% del agua dulce disponible es para la agricultura. Aproximadamente, en números redondos, porque los números varían mucho, el 15% para el uso público urbano y solamente el 5% para la industria en general. El 5% del total del uso del agua se lleva toda la industria. Entonces se ha creado el mito de que la industria de las bebidas, cerveceras, refresqueras, le quitan el agua a las ciudades.
Esto no es cierto. La verdad es que los organismos operadores municipales están muy mal. Tienen pérdidas del 40-50% en las redes, no tienen la tecnificación de la red hidráulica, que consiste primero en tuberías que no se rompan, en tuberías que no pierdan agua, en la sectorización, es decir, redes mucho más pequeñas, con macro y micro medición, no cumple con el tratamiento de las aguas residuales, con el uso de las aguas residuales, y entonces resulta que en muchos municipios del país, lamentablemente, pues no tienen disponibilidad del agua, pero no es porque no tengan la asignación de los títulos por parte de la Conagua, tienen los pozos o tienen la fuente, pero la red no funciona, el sistema está totalmente quebrado, no operan como debe de ser, ¿no? Desde luego que hay industrias que incumplen y esas industrias deben ser sancionadas y deben ser vigiladas. Esa es función de la Conagua, de la Profepa, pero en mi experiencia, la industria, por ejemplo, cervecera, pues ha avanzado en el tiempo. Hoy tienen mucha más eficiencia en el uso del agua que hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años, para producir 1 litro de cerveza se requerían 16 litros de agua. Hoy, con 4 litros de agua, producen 1 litro de cerveza. ¿Qué quiere decir? Que han incorporado sistemas de tratamiento y de reuso del agua correctamente. ¿Por qué? Porque muchas industrias sí mantienen lo que llaman ellos el business plan, la visión de más largo plazo, y logran avances, ¿no? A nivel de organismos públicos descentralizados, a nivel agrícola, a nivel hídrico, de políticas hídricas federales, vamos al revés, vamos para atrás. Ese es un tema muy grave. José Luis, buenos días, Luis G.I.G. de este lado. Un poco te escuchaba y pensaba mucho en estas campañas de los años 80 y 90 con el eslogan de gota a gota el agua se agota. Y un poco lo que me pongo a pensar es si realmente el regresar a este tipo de campañas que impacten a la sociedad civil realmente funcionaría dentro de una estrategia pues completa pues para generar conciencia con respecto a todo el tema del agua. Yo creo que sí funciona, ¿no? Lamentablemente todas esas campañas, que además fueron muy exitosas desde el punto de vista publicitario, el ciérrale, ¿no? Famoso, claro, que te quedan grabadas en la mente, pues no cumplieron su objetivo, ¿no? Yo creo que debe de haber 2 campañas. Una es la campaña publicitaria sobre la conciencia en el cuidado del agua, la importancia que tiene el agua para la vida, para la sostenibilidad de las ciudades, pero por otro lado también que el sistema del agua, la administración del sistema del agua, tiene un costo. Claro. Porque también el problema que tenemos en México es la no medición y el no cobro de la boleta bimestral del agua, ¿no? Entonces tiene que haber una campaña de conciencia, de concientización, pero tiene también que haber una campaña de participación, de poner tu granito de arena con el pago, con la contribución a través de la boleta mensual o bimestral que emite el organismo operador municipal. ¿Por qué? Porque si no tienes ese ingreso para el sistema, el organismo operador municipal, pues simplemente todo funciona muy mal, ¿no? Entonces, en la mayoría de los municipios de México no se mide el agua, no se emite la boleta, o si se emite la boleta no se cobra, o como incluso en la Ciudad de México, mantienen una tarifa fija que no representa el consumo. Yo lo que digo es, por un lado la campaña de concientización, y por otro lado la medición, que nosotros sepamos en casa ¿cuánto gastamos? Exacto. Sí. Se mueve, cada vez que estoy usando agua, ¿cómo se mueve el medidor? ¿Cuántos metros cúbicos consumo en casa? ¿Qué pasa si cierro todas las llaves de casa y sigue funcionando el medidor? Pues quiere decir que tengo una fuga, que por algún lado se está yendo el agua, ¿no? Claro. Entonces, la emisión de la boleta y la cobranza es fundamental para que funcione la de cultura y de concientización. Si no pasa lo que lamentablemente ha pasado, que no funciona. Porque además en esas campañas yo recuerdo que incluso también compartían consejos para ahorrar el agua en casa, ¿no? O sea, el hecho de poder, no sé, gastar menos dentro del tanque de los excusados, cosas por el estilo. Entonces, pues sí, creo que eso también nos ayudaría a tenerlo medido para saber si esos tips, esos consejos nos están funcionando realmente. Sí, todos esos consejos funcionan y son buenos. Tú recordarás, en la Ciudad de México hubo toda una campaña cuando fue jefe de gobierno, bueno, entonces regente Manuel Camacho Solís, que se hizo una campaña para cambiar efectivamente los tanques de los excusados. Entonces tú tienes doble descarga, ¿no? La de 5 o 6 litros para sólidos y la de 3.5 litros para líquidos, ¿no? Que sí funciona, efectivamente, ayuda. Pero ¿qué pasa si la gente no tiene conciencia, no reconoce lo que consume y tiene una fuga en el excusado, que es muy común que el sapo del excusado no jale bien y tengas constantemente fuga de agua o una gotera en la llave? Pues la gente no le da importancia.
Pero si estuviera la medición y la cobranza bien hechas, claro que te das cuenta, porque entonces te dispara el consumo. Una gota en una llave o un sapo mal ajustado en Uy, creo que se nos desconectó. Miles de litros perdidos de agua potable. ¿Perdón? No, ya, es que te perdimos un segundito, pero ya estás aquí. La verdad es que cambiaría mucho, ¿no? Como pues con la electricidad y con el gas. Tenemos un medidor en la casa. Exacto. Y claro que nos vamos midiendo y claro que vamos revisando y nos podemos dar cuenta si hay algo que está sucediendo que no esté normal, ¿no, Claro. José Luis? Así es, por ejemplo, digo, los que tenemos, digamos, casas medianas aquí en la Ciudad de México, tienes el riesgo, si no cuidas apagando la luz y teniendo cuidado del uso de los electrodomésticos, pasas de la tarifa básica, de la 1A, de la luz A, que está muy subsidiada, pasas a la famosa TAC, que es la tarifa de alto consumo. Esto es terrible, porque entonces de pagar un bimestre 200 o 300 pesos, pasas a pagar por un factor de 10, 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Es la famosa DAC, doméstica de alto consumo. El sistema de aguas de la Ciudad de México sí ha establecido un esquema similar, ¿no? O sea, los 10 primeros metros cúbicos tienen un costo, los siguientes otro, etcétera. O sea, sí hay una progresividad en cuanto a la tarifa del metro cúbico en función del consumo. Pero ¿cuál es el problema? Que no funciona la medición. Hay colonias completas que no tienen medición. Otras colonias que aunque tengan los medidores, pues no se hace la medición. Y ahora tenemos un problema muy serio en la Ciudad de México, porque estaba concesionado en 4 grandes empresas el manejo de las redes de la Ciudad de México, y hoy todo lo absorbió el sistema de aguas, como fue una decisión del inicio de este gobierno, de Claudia Sheinbaum, lo cual para mí no es discutible. O sea, yo creo que puedes concesionar parte del servicio o puedes llevarlo a través de tu organismo operador, pero tienes que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que no le dan los recursos al organismo, no tienes el personal suficiente, no tienes los sistemas que hoy ya deberíamos de tener electrónicos, de medición remota. Ya no se necesita que entren a tu casa a tomar la medición. Ya hay toda una tecnología para que de manera remota tú puedas tener la lectura del consumo en cada medidor doméstico, comercial o industrial. No tenemos que regresar al pasado, ¿no? Como todavía sucede, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, que vienen a la casa a revisar el medidor, cuando ya todos los sistemas en el mundo son de telemetría, ¿no? Entonces estamos muy mal, estamos realmente como que frenados en la tecnificación, en el avance, y nos está ganando, obviamente, el fenómeno del cambio climático, y vamos a llegar a una crisis. Yo insisto, lo de Monterrey es una llamada de atención para México. Monterrey lo va a resolver, pero, por ejemplo, la Ciudad de México, a futuro, está con mucha más alta vulnerabilidad y no se están haciendo las cosas debidamente. José Luis, cuando dices a futuro, porque aquí la gente está diciendo qué terror, y es que si cuando empiezas a hablar de la falta del agua, todo parece ser terrorífico. Cuando dices a futuro, ¿cuánto tiempo es a futuro? Esa es una pregunta muy difícil, pero yo siempre lo veo, insisto en la necesidad de visión de largo plazo, pero el problema futuro para la Ciudad de México es de muy corto plazo. Yo veo problemas en el próximo lustro, en no más de 5 años. ¿Por qué? Mira, nosotros venimos, desde que yo dejé la Conagua, pues seguimos viendo el tema a nivel metropolitano. O sea, nuestra preocupación son las grandes ciudades del país, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, no es CDMX, lo que era el Distrito Federal, es la zona metropolitana del Valle de México. O sea, la Ciudad de México está habitada por 22 millones de almas. No somos nada más CDMX, es toda la zona metropolitana de México. La misma cuenca hidrológica, la misma cuenca atmosférica, los mismos problemas, seguridad, movilidad, desarrollo rural, todos los mismos problemas son los que sufrimos esta enorme metrópoli, una de las más grandes del mundo. Tú compara lo que está pasando en Monterrey, trasládalo a la zona metropolitana de la Ciudad de México, y es la locura. Cuando tú abras la llave y no tengas agua, y pasa un día, 2 días o una semana, pues entras en una crisis impensable. Entonces, hemos seguido el tema de la Ciudad de México muy de cerca, y es lo más crítico en este momento a nivel nacional. Yo he insistido, he repetido, y agradezco mucho este espacio, de verdad que me dan ustedes, es una gran oportunidad para decirlo, el tema de CDMX, quizá como el tema en este momento de la sequía a nivel nacional, este sí es un tema de seguridad nacional. Lo del Tren Maya es una vacilada, ¿eh? El Tren Maya no tiene nada de seguridad nacional, pero esto, la sequía que vive en este momento México
y la situación de alta vulnerabilidad. Yo pongo un lustro, otros dicen 10 años. Bueno, el asunto es que nos va a llegar y no vamos a estar preparados para la crisis que se nos viene, ¿no? Debe de ser hoy declarada situación de seguridad nacional. Y da mucho miedo, José Luis, de repente, no sé, pensar en disputas sociales por agua, ¿no? O en conflictos sociales de pronto por agua. Hay guerras por agua. O guerras por agua, cuando antes era por otro tipo de recursos. Pensar que ya llegamos al momento en el que vamos a estar peleando por el agua es pues espeluznante. Si no tienes agua, te matas por el agua, definitivamente. O sea, es evidente que ante una falta de agua crítica, como estamos diciendo, estoy poniendo, sí, un escenario francamente apocalíptico, catastrófico, pero es que hacia allá vamos, ¿no? O sea, lo grave de esta situación es que los gobiernos de la Ciudad de México tienen el diagnóstico. ¿Saben en qué nivel va los acuíferos principales del Valle de México? Están realmente en una situación hipercrítica de sobreexplotación. Tomen en cuenta que el acuífero del Valle de México va siempre hasta arriba. Abrías un pozo y hoy están extrayendo a 400 metros, a 600 metros, de un acuífero que no tiene mucha más profundidad, ¿no? El acuífero es como la cisterna, digamos, del Valle de México. Aunque son 7 acuíferos, 3 acuíferos son los fundamentales, y el 70% del agua que consumimos en todo el Valle de México proviene del agua subterránea. Eso la gente no lo reconoce, ¿no? Y el nivel va para abajo. Perdemos 2 metros de nivel estático del acuífero cada año. Es decir, estamos llegando al fondo de la cisterna, ¿no? Es como si yo tengo este vaso de agua y me estoy consumiendo el agua, pero nadie viene a rellenarlo. Cuando llegue hasta abajo, no va a haber agua. Y yo te digo, si tú pasas una semana sin agua, sales y haces lo que sea por obtenerla, ¿no? Claro. Ayer robaron en Monterrey una plataforma que llevaba bidones de agua. Entonces, sí. Claro que entonces la lucha por el agua puede ser de consecuencias impensables. No. ¿Por qué no se toman las decisiones? Oye, José Luis, ¿crees que ya estamos cercanos al fin del subsidio en el agua? O sea, el problema del subsidio es el mal manejo del subsidio. Yo creo que siempre puede haber un subsidio, ¿no? El problema es cómo lo aplicas, quién se lo aplicas. Porque actualmente los 10 primeros metros cúbicos están subsidiados, que en el concepto de derecho humano al agua, pues nadie deje de tener agua para beber, para los alimentos, ¿no? Pero el problema es que eso en la práctica no lo están haciendo. Están subsidiando parejo. Es decir, perdón, voy a decirlo, hay condominios de clase media alta y de clase muy alta, de las zonas más caras de la Ciudad de México, que mantienen cuota fija, condominios, y que pagan una miseria bimestralmente. Yo he tenido casos, no, de verdad, porque me preguntan, y le digo, a ver, ¿tienes medidor? No tenemos medidor, tenemos cuota fija. ¿O tienes medidor? Sí tengo medidor, pero pagamos cuota fija. Mira, si yo intervengo, voy a pedir que te pongan la medición correctamente y te midan lo que consumes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así debe de ser. Entonces, el subsidio está totalmente ya desarticulado, ¿no? El subsidio debe ser solamente para quien verdaderamente lo necesita. Y el resto de la población estamos obligados a contribuir con el costo real. La tarifa del agua incluye agua potable, abastecimiento de agua potable y saneamiento. Es decir, claro, drenaje y saneamiento, ¿no? ¿Quién habla del drenaje? Nadie. O sea, es una tragedia también el drenaje en la Ciudad de México. Mucho peor que la red de abastecimiento. En la Ciudad de México se pierde, dicen, yo creo que más, el 40% del agua pura, potabilizada, gran parte que viene de Chamala, la mayor parte, 70% del agua del acuífero, y se está perdiendo porque hay fugas por todos lados. Fugas que se ven, que están, creo que la pusieron ustedes hace un momento, y fugas que no se ven, que son las peores, que te generan socavones y problemas muy graves, ¿no? Entonces, 40% se pierde. Pero el drenaje se hace siglos que no se revisa. O sea, realmente, probablemente esté la mayor parte del drenaje destruido, ¿no? Entonces, la situación es muy grave. No veo yo en los gobiernos, por ejemplo, los últimos, no quiero criticar política o electoralmente el tema, pero desde que hemos logrado la reforma política, donde yo creo que todos nosotros estuvimos muy involucrados en la apertura, en la democratización de la Ciudad de México, pues desde ese momento a la fecha, en lugar de avanzar, hemos ido al revés, ¿no? Porque antes al menos había los fondos federales que directamente abastecían el órgano operador del agua, que era la dirección, la dirección de se me fue el nombre, no te preocupes. Dirección que operaba todo lo que
la Dirección de Operación Hidráulica asesora del sistema de agua de la Ciudad de México, ¿no? Lo que pasa con el metro, lo que pasa con muchos servicios que contaban con fondos federales y ahora dependemos solo de los fondos de la Ciudad de México y eso es un problema muy serio, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, como la infraestructura hidráulica del país, requiere, primero, visión de largo plazo, luego, inversión constante, año con año. Aquí no importa el cambio de gobierno, si es PRI, PAN, PRD, Morena, no. Independientemente de quién gobierne, necesitamos que esta agenda se mantenga con una hoja de ruta clara, con muchas obras que hay que sostener inmediatas y de futuro. Si llega un nuevo gobierno, como este gobierno de López Obrador, que tira a la basura todo lo que hicieron los anteriores, que todo estuvo mal, que se dedica a deshacer todas las instituciones, a quitar todas las inversiones, a eliminar el Fonden, a eliminar todos los fideicomisos, bueno, pues entonces evidentemente ya no te hablo de 5 años, puede ser antes la crisis de la... Pues sí, ya están diciendo aquí que cuando regresas a la Conagua, José Luis. Bueno, yo creo que cada uno pues debemos de trabajar en nuestra función. Yo desde luego quiero participar con un granito de arena en ese tema tan crítico. Sí me da mucha tristeza, ¿no? Que haces un esfuerzo, no por hablar de nuestra administración, pero logramos en 2007, logramos tener una agenda que le llamamos Agenda del Agua 2030. Esa Agenda del Agua 2030 no tenía color partidista. Yo se la entregué a quien me sucedió en la dirección de la CONAGUA y le dije, mira, esto que te estoy dando es una herramienta, es como si yo te diera un perico o una llave española para arreglar tu coche. No lo veas como una cuestión de ideológica o de color. Y la puso en lo que llamamos el archivo cuadrado, si saben cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es ese? La basura. Sí. Es decir, nosotros sabemos cómo hacerlo, los anteriores no sabían nada y yo voy a hacerlo de otra manera. Entonces, no hay continuidad. Uno de los principales defectos políticos de nuestro sistema es la falta de continuidad, la falta de institucionalidad, sí. ¿No? Y entonces, eso provoca que cada 3 años a nivel municipal, cada 6 años a nivel estatal y de gobierno federal, querramos iniciar de nuevo, inventar el hilo negro, volver a... Eso no puede ser. Necesitamos continuidad, visión de largo plazo, ¿no? Y luego el tema del presupuesto. Yo tuve la oportunidad, me invitó la Comisión de Recursos Hidráulicos, de decírselos. O sea, llevamos una caída en la inversión hidráulica del país fatal, pero es culpa de ustedes. El presidente puede tomar las decisiones que él quiera, que se le pegue la gana, pero ustedes son el Poder Legislativo. Y sobre todo aquí el llamado es a la mayoría de Morena, porque a nivel presupuestal le quitaron más de la mitad de recursos a la CONAGUA, dejaron sin recursos a los programas federalizados y la infraestructura hidráulica del país, que era fundamental, está en cero. En la Agenda del Agua 2030 nosotros planteábamos una inversión sostenida, obviamente con los ajustes inflacionarios anualmente, de por lo menos 70,000 millones anuales, independientemente del programa de la CONAGUA operativo, independientemente de los programas de subsidio que se llaman federalizados, ¿no? Los famosos programas paripaso, ¿no? Donde el gobierno federal pone una parte, el Estado y el municipio pone otra, y el organismo municipal lo dedica para obras hidráulicas, mejoras en sus plantas, en sus redes de medición, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso se ha venido abajo, pero eso es responsabilidad de la Cámara de Diputados. Entonces, estamos ante un sistema de un ejecutivo con un nivel de autoritarismo y de centralismo brutal que ha dejado en la inacción tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo. Entonces, es un llamado al Poder Legislativo, al presupuesto anual. Si no recuperamos la inversión, estamos fregados. Realmente estamos ante una situación que verdaderamente es muy crítica. Entonces, esta sequía que vive el país es un llamado de atención al Ejecutivo, a López Obrador, a que reaccione, a que recapacite, lo cual es muy difícil, pero bueno, eliminó el Fonden, que vamos a hacer ahora frente a una situación de desastre que hay en el norte del país, que se va a hacer, ¿no? Pero un llamado también a la Cámara de Diputados. Puede decir lo que quiera el Ejecutivo, pero el Legislativo tiene que ser más reflexivo, tiene que cuidar los recursos, cómo los va a aprobar. Si seguimos repartiendo sin ton ni son el presupuesto de la Federación, olvídate, la crisis va a ser no solamente en el tema del agua, en muchos otros aspectos, pero el más crítico va a ser el agua, indudablemente. Pues sí, la verdad es que nos dejas a todos muy reflexivos porque sí, a nivel gobierno hay mucho que hacer. Nosotros como ciudadanía también tenemos que empezar a cobrar muchísima conciencia, ¿no? A poner atención, que creo que eso es lo que no se está haciendo, a poner atención y pues a que todo funcione, ¿no? Porque hoy reportas una fuga de agua y de aquí a que llegan a arreglarla pasan días o a veces hasta semanas. ¿Cuántos litros se perdieron ahí? Sí, exacto.
Sí, la ciudadanía tenemos que presionar. Yo creo que ese es el papel nuestro. Sí. Esta labor tan importante que hacen ustedes de comunicación, pues que genera también conciencia, pero también un llamado de atención. O sea, es increíble que ahorita en Monterrey se pongan a robar bidones cuando lo que hay que hacer es participar y ver qué se tiene que hacer para sostener más a futuro este asunto, ¿no? Yo creo que sí hay soluciones, sí podemos resolverlo, sí podemos. Somos un país con una disponibilidad todavía suficiente para tener el abastecimiento en todos los usos, mejores eficiencias y poder garantizar pues, lo que es verdaderamente la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? La sustentabilidad. Bueno, que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, cuenten con los recursos con los que nosotros hemos gozado, de los que hemos disfrutado, ¿no? Pero al paso que vamos, estamos destruyendo todo. No, hombre, Estamos ni nosotros. Al paso Claro. que vamos, ni nosotros. Exacto, sí, pero por eso hablas con tus hijos y ya nadie quiere tener hijos, entonces ¿para qué? Para este mundo que está tan mal. Bueno, pues precisamente tenemos que hacer conciencia para que todo el mundo participe y mejore en estas condiciones que realmente van a mudar. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que muy ilustrativo platicar contigo. La gente se queda muy enganchada, así que ojalá que pronto podamos platicar otra vez, José Luis. No, muchas gracias, de verdad agradezco esta oportunidad y los felicito pues, por tocar un tema tan importante, tan urgente en este momento. Muchísimas gracias. Al contrario, esta es tu casa y aquí nos vemos muy prontito. Él es José Luis Boeje Tamargo, presidente de Ciudad Posible, y todos diciendo ya que regrese, que venga. Es que está la cañón el agua, tema. ¿no? Pues es que sí. Y sí hacer mucha conciencia, o sea, de pronto, pues no sé, ¿qué hacen en su casa para ahorrar agua? Pues yo trato de lavarme los dientes, justamente, cerrarle, lavarme los dientes con un vasito. Pues trato de reciclar el agua. Cuando me baño tengo una cubeta abajo y esa misma cubeta la uso para lavar otro tipo de cosas. Lo que me falta es de pronto cerrar todas las llaves y sí ver el medidor, lo que Sí. estaba ejemplificando, ¿no? Y ver si el medidor pues no sigue y hay alguna fuga en la casa. Y creo que pues casi nadie lo hace, ¿no? Y ahorita lo vamos a empezar a hacer porque el problema pues, No, y es otros urgente. muchos dirán, ¿dónde está el medidor? Exacto. Exacto. ¿Tú qué haces para ahorrar agua? Lo mismo. De entrada tengo en las salidas de la regadera. No se baña. No me baño. No claro. se baña. Tengo obviamente los ahorradores de agua para cuando salga en la regadera. Tengo abajo también cubetas que se utilizan para el excusado. Se trata de utilizar la menor cantidad de agua cuando pues estás lavando trastes o cuando estás también con el cepillo de dientes. O sea, todas esas cosas, hacerlo al mínimo. Sí, tú. Los botes en la regadera. O sea, la verdad es que en algún punto, en la zona donde nosotros vivimos, sí hubo cortes de agua. Y a partir de ahí empezamos como con los tanques. Y sí, es tal cual es el agua que utilizan para la limpieza, etcétera. Sí. Porque al final, los litros que se gastan cuando, por ejemplo, estás esperando a que el agua se caliente o cosas por el estilo, es muchísimo lo que se pierde. Sí. Yo, la verdad es que sí es hacer mucha conciencia. Cambiar los tanques Sí. del excusado sí hace toda la diferencia. Sí, los tanques. Y pues quizás, y yo sí hago eso, ¿eh? O sea, si van a hacer pipí en la noche, Sí, no le jalas. jálenle hasta la mañana. Exacto. Con la siguiente. Sí, sí. No, la verdad, o sea, sí hay que economizar también la lavada del coche, ¿no? Llévenselo a los profesionales, que hay ya lugares en donde te dicen que ahorran agua y te enseñan ahí todo el sistema. Entonces, pues Y sí. es que es esa gente que de repente lava su coche A manguerazos. A No, manguerazos. manguerazos cuando Dices, están "No friegues". barriendo la banqueta. Y Dices, dejan ¿qué te la manguera pasa? ahí abierta. Sí. Sí, esa es la de las más graves, cómo es que se desperdicia. Ahora, lo que también estaba platicando, que eso es gravísimo, hoy que se tiene la tecnología con la hidroponía y resulta que te está diciendo El que el 70% es una en bestialidad, ¿no? Y te hace la comparación directa, por ejemplo, con una Francia, ¿no? Y te dice, Francia es Claro. igual, pero ahorra el 40%. Sí, pues Claro, sí. y con esos calores que hay en Europa ahorita, pensarías que ellos también Claro. tendrían escasez de agua, pero pues allá funciona de manera diferente. Dicen, a los pobres los hace, Perlita Denise, a los pobres los hacen ahorrar y los ricos que se las dan de ambientalistas con sus albercotas y jacuzzis en sus casas. También tienen razón. Bueno, es tan grande esta crisis que en Las Vegas, no sé si vieron, que ya no se van a poder hacer albercas Exacto. grandes Ajá. Sí, a partir de ya. O sea, Porque pues creo los que- hoteles que ya las tienen y casas, pues ya las tienen. Pero las casas que van a construir ahora Creo que tienen cada ser año se albercas construyen muy más de chicas. 1000 casas, ¿no? Y cada casa de esas tiene una alberca. Albercota. Y creo que van a ser albercas como el tamaño de una cochera para 3 coches, ¿no? A Máximo. comparación que antes eran unas albercas. Ahora, hay algo que yo no gigantes. sabía, por ejemplo, si en un condominio hay alberca,
y van a hacer algún tipo de arreglo, esa agua tienes que pedir que vaya una pipa para que recolecte esa agua, para Sí, que no se porque si no se desperdicie. desperdicia Eso, toda. digo, eso yo no lo sabía y eso sí tal cual sí está normalizado en la ciudad, por ejemplo. Pues sí. No, pero también la parte en la que te dice cuántos condominios, cuántos edificios. Es que es otro en tema, sí. el oriente, poniente, sur, norte de la ciudad que pues tienen una cuota fija y dices, ¿qué onda? Y es que es eso, ¿no? Como que siempre futureábamos el tema del agua muchísimo. Siempre así que, uy, cuando se acabe el agua. Y ahorita ya verlo tan cercano y ver que la gente se está robando pipas o están desesperados por agua, pues da mucho miedo. Pues sí. Bueno, vámonos al Montón, por favor. Venga. Echen el Montón. Porque ya nos malviajamos este Ya nos martes. malviajamos lo suficiente. Se va a acabar el mundo. Buenos De portero. días. Bueno,